Ignacio Paredero visita el Café Televisión. Lo hace justo en una jornada en la que se celebra el Día del Orgullo Gay, una celebración que para el presidente de la Federación Regional de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales representa la alegría del colectivo, un colectivo que sigue reclamando una ley de igualdad social. En este sentido, Paredero se muestra satisfecho con los pasos que se están dando para aprobarla y lograr así acabar con las discriminaciones legales. Un programa en el que Ignacio Paredero analiza los prejuicios existentes en la sociedad, todos, según asegura, ligados a romper los roles tradicionales, y donde también habla de los avances, uno de los más importantes, el del matrimonio igualitario, convirtiendo a España en un referente. Finalmente, el presidente de la Federación Regional de la LGTB valora como sociólogo las últimas elecciones generales. Aparte de acabar con esas discriminaciones legales que todavía existen en la comunidad, trataría de actuar para eliminar la discriminación social existente, que fuera del armario se vive mucho mejor. Se vive libre, se vive alegre, hay luz, dentro del armario hay oscuridad y hay polillas. Nosotros fuimos un referente que exportó a toda Latinoamérica la ley del matrimonio igualitario. No sorpresa porque las encuestas decían otra cosa. Nos pusimos en contacto con la presidencia de las Cortes para inicialmente hacer un acto dentro de las Cortes para presentar las mociones, pero la presidenta de las Cortes nos dijo, vale, pero bueno, tenemos una reunión previa y nada, y llegamos allí y ella nos propuso incluso iluminar las Cortes con el color de la bandera arcoíris. Nosotros por supuesto que dijimos que sí, faltaría más, y se iluminó el 24, ¿no? Y ella allí nos expresó su apoyo, y dijo explícitamente que apoyaría el trámite parlamentario de la ley, lo dijo allí, y que dijo textualmente que consideraba imprescindible que se aprobara una ley como esta. Nosotros, bueno, encantados, claro, como no puede ser de otra manera. Para nosotros este tema estamos intentando que sea un tema que no sea un tema partidario, o sea, entre partidos, ¿no? Que sea un tema que todos los partidos estén detrás, porque es un tema de derechos humanos al final, y queremos que estén todos implicados. La ley supondría acabar con las discriminaciones legales que existen y luego, aparte de acabar con esas discriminaciones legales que todavía existen en la comunidad, trataría de actuar para eliminar la discriminación social existente. Por eso es una ley de igualdad social LGTB+. Las discriminaciones legales, que todavía quedan algunos retazos, el tema, por ejemplo, de que no esté garantizado por ley el acceso a la reproducción asistida de las mujeres lesbianas y bisexuales, eso es una cosa que se tiene que eliminar, claro. Si por ley está garantizada para las mujeres heterosexuales, tiene que estar garantizada por ley para mujeres lesbianas y bisexuales. Tampoco, por ejemplo, tienen garantizado por ley el acceso a la salud las personas transexuales en todas sus necesidades, porque tienen una serie de necesidades y actualmente por ley no están recogidas todas las necesidades, no se les garantiza, ¿no? Esos son temas legales que hay que corregir. Hay que hacer políticas concretas en el ámbito rural, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito sociolaboral. Políticas para que se fomente la no discriminación, para ir eliminando una discriminación que existe en esta comunidad, que es muy fuerte, porque es la comunidad más complicada del Estado. En este tema los datos lo apuntan, es la comunidad con menos matrimonios por población, es una comunidad prácticamente en la que, a pesar de la población que tenemos, no ves casi denuncias de agresiones, y nosotros sí sabemos que hay denuncias, o sea, que hay agresiones, quiero decir, o sea, nosotros sabemos por qué nos llegan, pero luego la gente no denuncia, ¿no? Pero estos últimos años estamos logrando éxitos con las instituciones y creemos que es posible que esta ley se apruebe, que sería fundamental, claro. En principio nosotros estamos haciendo un borrador, estamos desarrollando un borrador internamente dentro de las organizaciones, que luego le presentaremos a la Junta de Castilla y León para que lo valoren, ¿vale? Entonces, nosotros, bueno, fue lo que acordamos cuando nos reunimos con Rosa Valdeón, con la vicepresidenta de la Junta, ¿no? Y estamos ahora mismo en el proceso de redacción de nosotros internamente. Nos hemos alargado un poquito, la verdad, pero bueno, desde aquí disculpas a la vicepresidenta. Cuando tengamos el borrador se lo haremos llegar y veremos. Yo entiendo que para septiembre, octubre puede empezar el trámite parlamentario. La aprobación no lo sé, porque claro, luego estas negociaciones son complejas y no podemos saber. Pero bueno, normalmente estas cosas se aprueban de manera simbólica en días simbólicos, así que lo lógico es que si el trámite parlamentario no se bloquea o no hay ningún problema, lo ideal sería, por ejemplo, que de aquí a un año, justo por estas fechas, podríamos estar hablando de que se tramitara en las Cortes la Ley de Igualdad Social. Ya se ha aprobado en bastantes similares. La nuestra, en la que nos basamos, el texto es la de Extremadura. Se aprobó hace un año. Pero, por ejemplo, en Murcia se ha aprobado este año, se ha aprobado también en Madrid, se ha aprobado también en Baleares.
o sea, variantes, o sea, no exactamente las mismas, pero variantes se han aprobado por muchas comunidades, Galicia, Andalucía, Navarra, en fin. Entonces, realmente esto es, cuando estuvimos a las Cortes, los juristas de las Cortes nos mostraron precisamente que habían hecho un estudio, habían mirado, y en efecto ellos ya se dieron cuenta de que esto estaba aprobando en muchas comunidades y bueno, que era una dinámica legislativa, ¿no? que se estaba generalizando y claro que no le veían tampoco un problema, ¿no? El principal colectivo discriminado, sin lugar a dudas, es el colectivo transexual. Es las personas que, bueno, ellos tienen un sexo concreto, pero el resto de su cuerpo no corresponde con el sexo sentido y necesitan en muchos casos tener una atención sanitaria para garantizar esa concordancia, ¿no? Es decir, los procesos de resignación. Son personas que sufren una discriminación muy fuerte porque son muy visibles, sobre todo y concretamente las que más lo sufren son las mujeres transexuales. Son con mucha diferencia unas tasas de paro elevadísimas, en muchos casos se tiene que dedicar a la prostitución. En la comunidad muchas de las personas hasta hace nada se han tenido que ir porque no tenían atención sanitaria o no estaba garantizada. Incluso aquí en Salamanca todavía ahora mismo hay un reglamento que, bueno, pero la aplicación de ese reglamento, claro, depende muchas veces del médico de turno y te encuentras médicos que te dicen, mira, es que esta operación que yo estoy haciendo para personas heterosexuales o cisexuales no te la voy a hacer a ti porque eres transexual. Todo esto hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y se tiene que garantizar por ley, ¿no? Bueno, se considera por parte de la sociedad que a lo mejor pues es una cosa voluntaria, que a la gente le apetece o de repente se le ha puesto en la cabeza el que yo quiero hacer un proceso de reasignación de sexo, que vamos, pensar que alguien voluntariamente se va a someter a algo como esto y a una discriminación tan brutal que luego viene asociada, pues es que no hay que tener las cosas muy claras. Tenemos discriminación a las personas bisexuales, que es específica, tiene que ver con la homosexualidad, pero también con el tema de no reconocer la existencia de la bisexualidad, también la discriminación tradicional a la homosexualidad. Todas están ligadas en general, esas discriminaciones, al romper los roles de género tradicionales, a romper lo que la gente tradicionalmente piensa como funcionamiento normal, es decir, de hombre, mujer. Nosotros hacemos mucho trabajo de visibilidad, queremos que se pongan banderas, queremos hacer un orgullo, etcétera, etcétera. Es porque se sabe que cuando las personas conocen en primera persona a personas que son lesbianas, gays, transexuales, bisexuales o cualquier otro tipo de forma de diversidad sexual, esa discriminación se disminuye mucho o incluso llega a desaparecer. Se entiende que el hombre tiene que comportarse de una manera muy masculina y cuando no lo hace es algo como negativo. Y realmente haberse afeminado no es nada negativo. Que una mujer tenga comportamientos o rasgos más masculinos, pues qué problema hay. O sea, eso no debería ser un problema. Y además es que dentro del colectivo LGTB hay una amplísima variedad de gente que puedes tener gente de la orientación sexual, puede ser una orientación sexual y luego el comportamiento, o sea, la expresión de género puede ser otra totalmente diferente. El ayuntamiento, que es la principal, y tampoco la Diputación, no habíamos logrado nada. Es decir, nosotros habíamos, todos los años presentábamos nuestra solicitud de colocar la bandera, intentamos introducir una interlocución, pero no lo lográbamos. No es cuestión tampoco de entrar, es cuestión de pasar página y decir, bueno, esto no se ha logrado hasta la fecha, de repente parece que se abre la posibilidad. Nosotros estamos trabajando con el ayuntamiento un plan, ¿vale? Un plan de igualdad para el colectivo. De hecho, la moción que se aprobó en el ayuntamiento hace un mes incluía que se trabajara y que dentro del plan de igualdad del ayuntamiento se trabajara ese tema, el tema de la diversidad sexual. Y nosotros, ya digo, que nos hemos sentado con una serie de políticas que les hemos propuesto, un plan que tenemos para el ayuntamiento para ver cómo se pueden hacer. Y los pueblos, por ejemplo, es una situación muy complicada. Primero porque no hay esa visibilidad, porque muy probablemente muchas de estas personas no han conocido en su vida a un homosexual o un transexual o bisexual visible, ¿vale? Y claro, pues esto lo dificulta, ¿no? Y ahí están los datos que cuando tú ves, si tú analizas los sitios donde están las cosas más complicadas son precisamente los sitios más rurales. La que en principio es más problemática, o por lo menos según analizado en función del número de gente que se casa, ¿vale? Es Soria, ¿vale? En Soria, bueno, claro, un desastre. O sea, el número de matrimonios por población, no en total, sino por población es catastrófico. O sea, la gente allí se va, o se oculta, o lo que sea. Estaremos en el puesto de los 50 provincias, estábamos, si no recuerdo mal, sobre el 40 o así, de la tasa, es decir, con mayor tasa. Entonces, bueno, pues está de las que están por abajo, pero tampoco es la peor, o sea, decir, no es la peor.
O sea, Castilla y León en general es un agujero negro, vamos. Salir al armario describe un hecho, o sea, existe el armario todavía. El armario es cuando o sea, decir, todos estos comportamientos o estos que te dicen que tú no tienes que hablar de esto, no debes hablar de ese tema, tú lo que tienes es tú no digas nada de esto guárdatelo, es un tema privado, esto no, a nadie le interesa, tu sexualidad y tal, cuando realmente a todo el mundo habla con total naturalidad. Con el tema de la homosexualidad, automáticamente se entiende que esto es una cosa privada, bueno, es que si no quiere hablar de esto tampoco se le va a obligar y todo esto, y este tipo de discursos es lo que acaba construyendo un armario de gente, un armario que son unas paredes invisibles que tú mismo asumes, en la que tú no tienes que hablar o no debes hablar de tu realidad, de a las personas a las que amas. Y eso yo creo que todavía existe y hay que luchar contra ello. Y hay que decir que fuera del armario se vive mucho mejor, se vive libre, se vive alegre, hay luz. Dentro del armario hay oscuridad y hay polillas. Y eso creo que hay que tenerlo muy claro. Los chavales, si tú les educas en igualdad, no tiene por qué tener prejuicios. Es decir, los prejuicios los tenemos los adultos. Los tenemos los adultos y se los trasladamos a los críos. Si lo tratamos con total normalidad desde la diversidad, de decir, mira, la diversidad, esto es diverso. Aquí los seres humanos somos muy diversos, tenemos muchas maneras de ser, muchas maneras de amar, muchas maneras de expresarnos. Pues no pasará absolutamente nada. Entonces es fundamental que en la educación se avance a hablar de sexualidad, a hablar de diversidad, que los padres lo tengan claro y que se lo transmitan a sus hijos. El matrimonio igualitario es una condición necesaria, era necesario para alcanzar la igualdad, porque sin las propias instituciones políticas no te reconocían en igualdad, decían que tú no te podías casar, que los heterosexuales sí, pero los homosexuales no, ya solo eso marcaba claramente que se trataba de manera diferente a nuestro colectivo, ¿no? Entonces, claro, eso era imprescindible y abrió la puerta a muchos avances sociales. A día de hoy, ya han pasado 10 años, cuando vamos a los institutos, muchos chavales toda su vida recuerdan que esto ha sido legal. Miraremos la vista al pasado y diremos, bueno, pero ¿cómo es que esto no era legal? Yo me acuerdo una vez en una entrevista que nos hicieron cuando se estaba aprobando la ley, que participé con los del Foro de la Familia y les dije que de aquí a unos años se darían cuenta de lo que estaban haciendo y que se arrepentirían. Y yo creo que no me equivoqué. Al principio hubo un boom de gente que se casó muy rápidamente y luego, bueno, al año siguiente ya bajó un poquito y luego se ha estabilizado, más o menos sigue habiendo una tasa más o menos de matrimonios estable, ¿no? de gente que se casa. La industria de consumo está ligada a la identidad, o sea, nosotros como colectivo es un elemento clave para la movilización, el generar una identidad que nos permita trabajar, cohesionar a la gente, reivindicar. Y claro, alrededor de esa identidad, la identidad como lesbianas, como gays, como transexuales, bisexuales, etc., pues es inevitable que surja negocio, ¿no? Estas cosas son inevitables. Pero bueno, yo creo que a veces se le da demasiado... Aquí, por ejemplo, en Salamanca busca negocios relacionados con el tema LGTB, a ver si hay alguno, ¿vale? Es decir, no los vas a encontrar. Entonces sí hay sitios en los que los hay, pero bueno, que yo creo que no es el elemento clave de nuestra reivindicación ni como colectivo, ¿no? Lo decía Pedro Cerolo y yo creo que tenía razón. Creo que no solo se exporta como país, no solo se exporta tecnología o jamones, también se exportan modelos, también se exporta igualdad. Y yo creo que ahí tenía toda la razón. Nosotros fuimos un referente que exportó a toda Latinoamérica la ley del matrimonio igualitario. Provocó una ola que todavía en Latinoamérica está subiendo, es decir, hace poco, por ejemplo, se aprobó en Colombia, ¿no? Y eso, por ejemplo, fue una de las cosas que más preocupaba a la Iglesia Católica, porque se da cuenta precisamente de que el hecho de aprobarse en España abría la puerta a toda Latinoamérica. Y en efecto, o sea, somos un referente, somos el tercer país que aprobó la igualdad legal entre homosexuales y heterosexuales, de lo cual yo estoy absolutamente orgulloso. Yo estuve ese día, el día del que se votó a favor del matrimonio, estuve allí en el Congreso de los Diputados y vamos, yo, en fin, no recuerdo un momento más emocionante de mi vida. Fue realmente maravilloso. Y la política a veces que está tan cuestionada, que está con el no nos representan, con esto no sirve para nada, los políticos siempre igual. Yo en ese momento yo tengo la sensación de que me di cuenta de que sí servía para algo. Y en una sola votación a mucha gente nos dio dignidad, nos dio igualdad y, como dijo Zapatero, que yo hay que recordárselo siempre, hizo de España un país más decente.
Una sorpresa, ¿no? O sea, era una sorpresa porque las encuestas decían otra cosa. Luego ya mirado con tiempo y con algunos análisis que han surgido con posterioridad, pues vamos, se ve básicamente que lo que ha sucedido es que Unidos Podemos pues la suma, o sea, no han sumado lo que ellos esperaban. Parece ser que ha tenido que ver con que en los sitios donde tenía más porcentaje de voto Izquierda Unida ha habido mayor abstención, la que sí que se puede pensar que ha estado vinculado a esto, ¿no? El PSOE ha conseguido, bueno, ha bajado un poquito, ha bajado unos 200.000 votos, y 5 escaños, pero bueno, no ha sido superado, que era su objetivo, ¿no? Al final el objetivo era que no fuera superado por Podemos. El Partido Popular le ha rendido beneficios, ¿no? Su estrategia, porque ha conseguido que el foco se centre en otro sitio, no en ellos. El debate no ha sido si el Partido Popular, su corrupción o lo que sea, sino muchas veces el conflicto entre Podemos y el PSOE, etcétera, etcétera. Ciudadanos ha desdibujado. Yo creo que Ciudadanos pinta mal su situación, porque ese pacto con el PSOE a su electorado no le gustó, o sea, es evidente que a su electorado no le gustó. Ha perdido bastantes escaños, pero es que no solo es eso, sino que está ya en la pendiente resbaladiza esta de porcentaje de voto que te lleva a ser esa Izquierda Unida con un montón de, o ese UPyD con un montón de votos y casi ningún escaño, ¿no? Entonces está ahí y pinta mal, o sea, sí pinta mal, ¿no? Y bueno, ahora tras las elecciones, la formación de gobierno yo creo que casi seguro que apuntará a que hay un gobierno del Partido Popular. No creo que sea, vamos, las combinaciones son las que son y yo creo que es casi seguro que sea así. Entonces, bueno, habrá que verlo. Yo diría que no va a haber elecciones.